Hablemos ahora de la regla 35. La regla 35.1 es la de la oferta de sentencia. ¿Qué es una oferta de sentencia? Una oferta de sentencia es una oferta que hace el demandado al demandante. No aplica la 35.1 a una oferta que pueda hacerle el demandante al demandado. Ciertamente, hay lo que se conoce como ofertas de transacción que pueden hacer las partes unas a otras, pero esas no están cobijadas bajo la 35.1. Así que es una oferta del demandado al demandante. Cuando la puede hacer en cualquier momento, pero no más tarde de los 20 días antes de que comience el juicio. ¿Y en qué consiste esta oferta? Pues es una oferta en la que el demandado le dice al demandante: mire, demandante, yo estoy dispuesto a que se dicte sentencia en mi contra, pero por X cantidad de dinero, o por una cosa, puede ser un bien, una propiedad. ¿Cuáles son los requisitos? Pues que sea por escrito, que se notifique a la parte demandante, que ese documento diga de dónde viene, del demandado, a quién se dirige, al demandante, cuál es la cantidad de dinero por la cual el demandado aceptaría, o el bien por el cual el demandado aceptaría que se dicte sentencia en su contra, y cuáles son las costas, los gastos por costas incurridos hasta ese momento. El demandante que recibe ese documento lo va a examinar, si le parece bien lo acepta, si no le parece bien pues lo rechaza. Si en los 10 días siguientes a haberlo recibido le parece bien y lo acepta, entonces cualquiera de ellos, el demandante o el demandado, puede ir al tribunal, a la secretaría, y allí entregar los papeles, y el secretario o secretaria del tribunal habrá de dictar sentencia de conformidad con los términos establecidos en la oferta que ha aceptado el demandante. Si el demandante no acepta la oferta, pues ¿qué sucede? Pues el pleito continúa. ¿Pudiera el demandado hacerle nuevas ofertas al demandante? Sí, la regla no establece límites. Y si no acepta ninguna, pues el pleito continúa, llegará al final, y al final pues vamos a suponer que prevalece el demandante, que el demandante gana el pleito y se dicta una sentencia a su favor. Ahí se va entonces a activar posiblemente un mecanismo que tiene la 35.1, mediante el cual, si la sentencia que dictó el tribunal es por una cantidad igual o menor de la que le había ofrecido el demandado en sus ofertas, entonces ahí ese demandante que ganó el caso se va a ver en la situación de que le va a tener que pagar las costas y los honorarios de abogado al demandado a partir del momento en que el demandado le hizo la oferta. ¿Por qué? El motivo es el siguiente: si el demandante hubiese aceptado en ese momento la oferta, pues el demandado se habría economizado todo o todos los gastos que tuvo a partir de ese momento, y de haber tenido que litigar hasta el final en ese pleito. Por lo tanto, pues lo que la regla dispone es que le pague sus gastos a partir de el momento en que le hizo esa oferta, que resultó a final de cuentas que era adecuada, porque eso fue lo que dispuso el tribunal, o una cantidad igual o una cantidad menor a la que le había ofrecido el demandado.
pudiese darse la situación de que se dictara sentencia en el caso por el tribunal en el sentido de adjudicar la responsabilidad del demandado, pero que todavía no se ha fijado, no se ha establecido por el tribunal el monto o la cuantía de los daños. En esa situación, como todavía no se ha fijado los daños, el demandado estaría en posición de hacer una oferta bajo la 35.1 al demandante, y lo mismo que les acabo de contar, si al final, cuando se establecieran los daños finalmente por el tribunal, pues fuera una cuantía igual o menor, pues lo mismo sucedería con los gastos a partir de ese momento. ¿Hasta cuándo tiene el demandado para hacer esa oferta una vez ya hay una sentencia pero no se han establecido los daños o el monto de los daños? Pues tiene en esa situación hasta no más de 20 días anteriores a la fecha de comienzo de la vista o procedimiento en la cual o en el cual se van a establecer los montos, la cuantía de esos daños. La 35.2 nos habla acerca de la oferta de pago. ¿Qué es una oferta de pago? Bueno, es una oferta que igualmente hace el demandado al demandante. Importante que esta oferta solamente se puede hacer en aquellos casos que se han incoado, que se han entablado para obtener únicamente, exclusivamente el cobro de dinero. ¿Qué hace el demandado? El demandado alega en su contestación a la demanda lo siguiente, que él, el demandado, antes de que el demandante presentara su demanda, le ofreció al demandante pagarle la suma de dinero que, a su mejor entender, a su juicio, el juicio del demandado, es la cantidad de dinero a la cual tiene derecho el demandante. Le digo, mira, yo pienso que lo que yo a ti te debo son $5,000 y yo estoy dispuesto a pagarte los $5,000. Pero que a pesar de eso, el demandante lo demandó y entonces el demandado ha depositado en el tribunal esos $5,000. Y entonces, ¿qué sucede al final en el caso? Pues sucede que baja la sentencia, vamos a suponer, a favor del demandante, pero resulta que el demandado tenía razón, decía la verdad. Lo que él le debía al demandante eran $5,000 y así lo reconoció en la sentencia el tribunal. En ese caso, pues se va a activar un mecanismo parecido al de la 35.1 que acabamos de ver. ¿Cuál es la consecuencia? Que la parte demandante, aunque ganó el caso en ese momento, va a estar impedido de poder cobrar costas, sus gastos de litigio, y va a tener que pagárselos a el demandado, así como sus honorarios de abogado, por el mismo motivo que expliqué. Era innecesario el pleito, hizo que el demandado tuviera que litigar ese asunto hasta el final para, a fin de cuentas, recibir por vía de la sentencia lo que le habían ofrecido antes de comenzar el pleito. La 35.3 nos habla del depósito en el tribunal. En un pleito en el que se esté litigando, en el que alguien reclame, en el que alguien pida como remedio que se le conceda una cantidad de dinero o un bien, un objeto, pues cualquiera de las partes en el caso puede depositar en el tribunal. Esto significa llevar al tribunal y entregar pues la totalidad de esa cantidad de dinero, o una parte de ella, o si es un bien, pues ese bien.
¿Cuáles son los requisitos para poder hacer este depósito? Número uno, obtener el permiso del tribunal. No puede hacerlo sin permiso y tiene también que haberle notificado a todas las demás partes en el pleito su intención, su deseo, su solicitud al tribunal. ¿Qué sucede con ese dinero que se deposita en el tribunal o ese bien que se deposita igualmente en el tribunal? Si es dinero en efectivo, lo va a recibir el secretario o secretaria del tribunal y pues lo va a llevar a una institución bancaria, pero lo importante es que ese dinero o ese bien van a estar bajo la custodia del tribunal, serán retenidos por el tribunal y pudiesen en cualquier momento entregarse, ser retirados del tribunal, pero siempre con autorización judicial. El tribunal tiene que dar su permiso para que los dineros o los bienes que estén allí depositados sean entregados a alguien. La 35.4 es el pronunciamiento de sentencia por consentimiento. ¿Qué es esto? Que alguien da su consentimiento a que se dicte sentencia en su contra, y esto puede suceder sin celebrarse un juicio y hasta en la eventualidad de que no haya un pleito, que no se inicie un pleito. Tiene que ser mediante un consentimiento dado por una persona con capacidad para obligarse por dinero debido, dinero que debe o que haya de deber en el futuro, que habría de deber en el futuro para asegurar a otra persona contra responsabilidades eventuales contraídas a favor del demandado, del deudor, o por todas esas cosas, porque no tiene que ser una en específico. Una vez el tribunal pasa juicio sobre los documentos que le presenta ese acreedor, vamos a llamarlo así, o demandante, pues la sentencia sería registrada y notificada por el secretario del tribunal y adviene final y firme desde la fecha de su registro. ¿Cómo debe ser ese consentimiento? Pues le decía, debe ser por escrito, tiene que estar firmado por el demandado o deudor, la persona que expresa su consentimiento a que se dicte sentencia, debe ser bajo juramento, debe autorizar que se dicte una sentencia en su contra y establecer en el documento por qué suma, cuál es la cuantía de la suma. Si es por dinero que debe, dinero debido, o dinero que se va a deber, que se habrá de deber en el futuro, va a tener que exponer concisamente en el documento los hechos y el origen de esa deuda. También esta persona en ese documento de consentimiento demostrará que la suma consentida para la sentencia se debe o que se deberá en justicia, dice la 35.4. Finalmente, si es para garantizar al demandante contra una responsabilidad eventual, expondrá igualmente concisamente los hechos constitutivos de la responsabilidad y que la suma consentida no excede tal responsabilidad.